Ya había tenido suficiente. El estudio se sentía como una olla a presión y si tenía que escuchar a una princesa del pop más quejándose de su visión artística, iba a perderlo. Así que hice lo que cualquier viejo productor musical haría. Agarré mi equipo de campamento y me dirigí a las colinas fuera de Huntington Beach. El sol se estaba poniendo cuando entré al campamento pintando el cielo en tonos naranja y rosa. Encontré un lugar apartado lejos de los otros campistas y comencé a armar mi tienda de campaña con la rutina familiar de martillar estacas y desenrollar mi saco de dormir ayudó a aliviar la tensión en mis hombros cuando cayó la noche. Encendí un pequeño fuego y me serví un generoso vaso de whisky. Las llamas crepitantes y el canto de los grillos fueron un cambio bienvenido del bucle interminable de pistas autotuneadas. Cerré los ojos saboreando el momento de paz. Fue entonces cuando lo escuché. Una melodía inquietante flotando en el aire de la noche, la voz era cruda, indómita y absolutamente cautivadora. Me encontré atraído por ella como una polilla a la llama, agarré mi whisky. Seguí el sonido a un campamento cercano. Allí estaba bañada por el cálido resplandor de su propia fogata una mujer joven tal vez de unos 30 años rasgueando una guitarra vieja. Su largo cabello rubio caía en ondas alrededor de su rostro e incluso en la luz del fuego pude ver que sus ojos eran de un azul penetrante. Ella miró hacia arriba cuando me acerqué. Sus dedos nunca perdieron el ritmo en las cuerdas. Lamento entrometerme, dije sosteniendo mi vaso en una especie de brindis incómodo. No pude evitar escuchar. Tienes una voz infernal. Sonrió y maldita sea si no iluminó la noche más que cualquier fuego podría. Gracias, respondió con la voz un poco ronca de cantar. Soy Sydney, ¿quieres unirte a mí? No lo dudé. Nora, me presenté sentándome en un tronco frente a ella y me encantaría. Hablamos durante horas. La conversación fluyó tan fácilmente como el vino que compartió. Sydney era una aspirante a cantautora que intentaba triunfar en el mundo despiadado de la industria musical. Me encontré abriéndome a mis propias experiencias, los altibajos de producir discos exitosos y tratar con artistas difíciles. Como la noche avanzaba nuestras historias tomaron un giro más personal. Los dos tuvimos nuestra cuota de desastres en las relaciones infieles, parejas manipuladoras. Las obras sabía algo sobre el anonimato de la oscuridad y la calidez del fuego que hacía fácil llevar nuestras almas. ¿Sabes? Dijo sus ojos reflejando las brasas moribundas. Siempre me han atraído las mujeres, pero nunca he actuado en consecuencia. Demasiado asustado. Supongo que mi corazón dio un vuelco. Bueno, respondí tratando de mantener mi voz firme. Tal vez simplemente no se han conocido la mujer correcta. Pero nuestras miradas se encontraron y por un momento juro que el tiempo se detuvo. Había una electricidad en el aire que no tenía nada que ver con el fuego crepitante. Sydney se mordió el labio en un gesto tan inocentemente seductor que me dejó sin aliento. Tal vez no lo haya hecho, susurró cuando la primera luz del amanecer comenzó a arrastrarse por él horizonte. Finalmente nos dijimos buenas noches, pero mientras me metía en mi saco de dormir supe que dormir sería imposible. Mi mente estaba corriendo con posibilidades, con el recuerdo de la voz de Sydney, su risa, la forma en que sus dedos se movían sobre las cuerdas de la guitarra. Por primera vez en años me hizo sentir vivo, aterrorizado y eufórico, lo que fuera que estuviera pasando entre nosotros. Sabía una cosa con certeza. Mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. A la mañana siguiente me desperté con un fuerte dolor de cabeza y una boca que sabía como si hubiera estado lamiendo una fogata, pero incluso a través de la resaca, no podía dejar de pensar en Sydney, su voz, su sonrisa, la forma en que me había mirado en Firelight. Todo grabado en mi memoria. Empaqué mi equipo y regresé a la civilización diciéndome a mí mismo que estaba siendo ridículo. Ella era solo una niña talentosa con estrellas en sus ojos. Yo era un viejo productor hastiado que lo había visto en absoluto. Pero mientras conducía de regreso a Huntington Beach me encontré buscando a tientas mi teléfono, buscándola en las redes sociales. 2 días después estaba de vuelta en el estudio tratando de concentrarme en
Una pista pop de Mindless. Cuando mi asistente asomó la cabeza. Hay una Sydney García aquí para verte, dijo. Dice que se conocieron en un campamento. Mi corazón dio un vuelco. Pequeña voltereta. Traté de actuar con calma mientras Sydney entraba luciendo aún más impresionante en las duras luces fluorescentes del estudio. Espero que no te importe que me deje caer, dijo un poco nerviosa. Solo no podía dejar de pensar en nuestra conversación. Sonreí, probablemente con demasiado entusiasmo. Me alegro de que lo hicieras. De hecho, yo también he estado pensando en ti. Tu voz, quiero decir, añadí rápidamente. ¿Alguna vez has considerado grabar un álbum? Los ojos de Sydney se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Quiero decir, he soñado con eso, pero nada. La corté. Quiero producir tu álbum debut. Eso es, si estás interesado. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Pasamos largas horas en el estudio trabajando en las canciones de Sydney, refinando su sonido. Me encontré esperando nuestras sesiones más que cualquier otro proyecto en años. Había algo mágico en ver a Sydney convertirse en su propia artista, pero no fue solo su talento lo que me atrajo, fue la forma en que me traía café tal como me gustaba, o como sacaba la lengua ligeramente cuando ella se estaba concentrando mucho en una difícil carrera vocal. Eran las conversaciones nocturnas que teníamos compartiendo nuestras esperanzas y miedos, nuestros triunfos y fracasos. Una noche después de una sesión particularmente agotadora estábamos solos en la cabina de sonido. Sydney acababa de terminar una balada desgarradora y había lágrimas en sus ojos. Sin pensar extendí la mano y limpié una lágrima de su mejilla, que era hermosa. Susurré. Sydney me miró. Sus intensos ojos azules. Nora, dijo suavemente, creo que me estoy enamorando de ti. Antes de poder responder, ella se inclinó y me tocó. Al principio fue suave, vacilante, pero luego se profundizó en algo más apasionado. Sentí que me ahogaba y volaba al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Lo siento, Sydney tartamudeó. No debería haberlo hecho. La interrumpí con otro toque. No te atrevas a disculparte, murmuré contra sus labios. A partir de ese momento, todo cambió. Intentamos mantener las cosas profesionales en el estudio, pero las miradas robadas y los toques accidentales se convirtieron en la norma. Después de las horas que explorar nuestra nueva conexión, a veces hablando hasta el amanecer, otras veces dejando que nuestros cuerpos se comunicaran. Pero a medida que nuestra relación floreció, también lo hizo la carrera de Sydney. Los cortes preliminares de sus canciones estaban generando un gran revuelo en la industria. Los representantes de A&R comenzaron a aparecer en el estudio y los rumores de una guerra de ofertas por su primer álbum comenzaron a circular. Debería haber estado emocionado de que esto fuera en lo que habíamos estado trabajando después de todo, pero un miedo persistente comenzó a crecer en la boca de mi estómago. Sydney estaba a punto de estrellato, toda su vida por delante. Ella y yo era un productor de mediana edad con más de unas pocas millas en el odómetro. Una noche cuando salíamos del estudio vi un elegante auto negro estacionado al otro lado de la calle. Un hombre estaba apoyado en él, sus ojos fijos en Sydney. Se tensó cuando lo vio, su mano agarrando la mía con fuerza. ¿Quién es ese?, pregunté al instante, en alerta. La voz de Sydney era apenas más que un susurro. Ese es Marcus, mi exnovio. Pensé que finalmente se rendiría. Cuando Marcus comenzó a caminar hacia nosotros, podía sentir a Sydney temblando a mi lado. Apreté su mano tranquilizadoramente, pero mi mente estaba acelerada. Tenía la sensación de que nuestra fase de luna de miel estaba a punto de llegar a un final abrupto. Marcus caminó hacia nosotros con una sonrisa salamera estampada en su rostro. Instintivamente me puse frente a Sydney. Mis instintos protectores se aceleraron. Bueno, Marcus arrastró sus ojos moviéndose entre nosotros. Si no es mi dulce ese y su productor, dijo la última palabra como si le hubiera dejado un mal sabor de boca. ¿Qué quieres, Marcus? Sydney. La voz era firme, pero podía sentirla temblar contra mi espalda. Levantó las manos y fingió rendirse. ¿No puede un guía controlar a su chica? No has estado devolviendo mis llamadas, nena. Sé que no es tu chica, le espeté.
mis pacientes se están agotando y ella ya no te debe nada. Suéltalo. Los ojos de Marcus se entrecerraron, toda pretensión de amabilidad, desapareciendo. Ten cuidado, abuela, no sabes con quién estás tratando. Antes de que pudiera replicar, Sidney me agarró del brazo. Vámonos. Nora, por favor. Nos apresuramos a llegar a mi auto. El de Marcus. La risa resonó detrás de nosotros mientras nos alejábamos. Miré a Sidney. Estaba pálida. Tenía las manos apretadas en el regazo. ¿Quiero hablar de ello?, le pregunté suavemente. Ella negó con la cabeza y luego hizo una pausa. Ahora no, ¿podemos? ¿Puedo? ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Asentí y me estiré para apretarle la mano. Esa noche, mientras Sidney se acurrucaba contra mí en la cama, finalmente se sinceró sobre Marcus. Su relación había sido tóxica desde el principio. Él era controlador, manipulador y tenía una desagradable racha de celos. Cuando finalmente tuvo el coraje de dejarlo, la había acosado. Durante meses pensé que había terminado, susurró en la oscuridad. Pensé que finalmente era libre. La abracé más fuerte, la rabia hirviendo en mi pecho. Resolveremos esto, lo prometí juntos. Los siguientes días fueron tensos. Marcus no apareció en el estudio otra vez, pero su presencia se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Sidney saltaba ante cada ruido inesperado y su chispa habitual en la cabina de grabación se atenuó para distraerla. Sugerí una escapada de fin de semana. Había un poco de Bechide B&B. Sabía que era tranquilo y el rostro aislado de Sidney se iluminó ante la idea y por primera vez en días vi un destello de la mujer de la que me había enamorado. Salimos temprano el viernes por la mañana con las ventanas bajas y la música a todo volumen mientras conducíamos por la costa. Observé a Sidney por el rabillo del ojo. El viento azotaba su cabello rubio y cantaba junto a la radio. Su voz se elevaba sobre el sonido de las olas. The B&B era tan encantador como lo recordaba. Nuestra habitación tenía un balcón con vista al océano y pasamos la tarde caminando por la playa recolectando conchas marinas y robar el contacto es como adolescentes. Esa noche cenamos en un pequeño lugar de mariscos. En la ciudad el vino fluyó libremente y cuando nos tambaleamos de regreso a nuestra habitación, los dos estábamos agradablemente emocionados y mañoseados. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotros, Sidney me presionó contra ella. Sus labios encontraron los míos en un toque. Acalorado enredé mis dedos en su cabello acercándola más cerca. Luchamos con botones y cremalleras dejando un rastro de ropa desde la puerta hasta la cama. Lo que siguió fue una noche de exploración y pasión. El toque de Sidney fue eléctrico enviando escalofríos por mi columna. Nos tomamos nuestro tiempo saboreando cada momento, cada sensación mientras yacíamos enredados juntos. Después, sin aliento y saciados, me di cuenta de que me estaba enamorando perdidamente de esta mujer. El resto del fin de semana pasó en una burbuja maravillosa. Apenas salimos de la habitación, pedimos servicio de habitaciones y pasamos horas hablando, riendo y haciendo el amor por esos preciosos días. Marcus y todas nuestras preocupaciones parecían un mundo aparte, pero la realidad regresó con fuerza tan pronto como regresamos a Huntington Beach. Había un mensaje esperando a Sidney en el estudio contestador automático. ¿De verdad creíste que podías esconderte de mí? La voz de Marcus se filtró por los altavoces. Sé dónde estás, Sidney. Sé lo que estás haciendo y sé sobre tu pequeño pasatiempo con la anciana. Será mejor que vigiles a tu hijastro. No querrías que le pasara nada a tu preciosa carrera, ¿verdad? La cara de Sidney se quedó sin color mientras escuchaba. Cuando terminó el mensaje se giró hacia mí con los ojos abiertos. ¿Por el miedo que vamos a hacer?
Susurró, la atraje hacia mí en un abrazo feroz, mi mente ya corriendo con posibilidades. Vamos a contraatacar. Dije firmemente que no iba a dejar que ese bastardo arruine lo que tenemos o tu carrera, pero mientras sostenía a Sidney sintiendo su temblor en mis brazos, no podía quitarme la sensación de hundimiento de que esto era solo el comienzo. Marcus había lanzado el guante y tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de empeorar mucho antes de mejorar. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. La presencia de Marcus parecía cernirse sobre cada aspecto de Our Lives. Nunca volvió a aparecer en el estudio, pero su sombra estaba en todas partes. Sidney recibía mensajes de texto crípticos a todas horas. Una vez que encontró un ramo de rosas marchitas en su puerta con una nota que simplemente decía: pronto. Traté de mantener a Sidney concentrada en su música, pero se estaba volviendo más difícil cada día. Su voz, una vez tan vibrante y llena de vida, ahora sonaba tensa y temerosa. Las tomas que habrían sido perfectas antes ahora requerían múltiples intentos. Podía ver la luz en sus ojos atenuándose y me rompió el corazón. Tal vez deberíamos ir a la policía, sugerí una noche mientras estábamos acostados en la cama. Sidney se acurrucó fuertemente contra mí, negó con la cabeza: no tenemos ninguna prueba. Será mi palabra contra la suya y ya sabes cómo suelen ir estas cosas. Sabía que tenía razón, pero la sensación de impotencia me estaba comiendo vivo. Quería protegerla, hacer que todo esto desapareciera, pero me sentía impotente. Las cosas llegaron a un punto crítico una tarde durante una sesión de grabación. Sidney estaba en la cabina luchando con una balada particularmente emotiva. Toma tras toma, algo no estaba bien. Podía ver la frustración creciendo en sus ojos. Letún, tómate 5, dije en el micrófono. Trae algo de agua. Shake it off. Sidney asintió. Se quitó los auriculares mientras salía de la cabina. Su teléfono vibró. El color se le fue de la cara cuando leyó el mensaje. ¿Qué es?, pregunté, moviéndome a su lado. Me entregó el teléfono sin decir palabra. Había una foto de nosotros claramente tomada a través de una ventana en un momento íntimo. El título decía: Tic-tac, nena, el tiempo se acaba. Las piernas de Sidney cedieron y apenas la alcancé antes de que cayera al suelo. Estaba hiperventilando. Las lágrimas corrían por su rostro. Su cara la abracé fuerte murmurando palabras tranquilizadoras, pero por dentro estaba hirviendo de rabia. Eso es todo, dije ayudando a Sidney a ponerse de pie. Esto termina ahora. Salí del estudio, Sidney siguiéndome de cerca. La calle estaba llena con la multitud habitual de la tarde, pero lo vi inmediatamente. Marcus estaba apoyado en su auto al otro lado de la calle con esa sonrisa de suficiencia en su rostro. Me acerqué a él, Sidney gritando detrás de mí que parara, pero yo estaba más allá de la razón en este punto. Escucha aquí, pequeña, gruñí poniéndome justo en su cara. No sé qué juego enfermo estás jugando. Creo que estás jugando, pero se detiene ahora. Aléjate de Sidney, ¿me oyes? La sonrisa de Marcus se ensanchó. ¿O qué, abuela? Me golpearás con tu andador. Vi rojo antes de saber lo que estaba haciendo. Mi puño se conectó con su mandíbula. Marcus se tambaleó hacia atrás. La sorpresa reemplazó su expresión de suficiencia. No, Sidney gritó agarrándome del brazo y tirando de mí hacia atrás. Una pequeña multitud se había reunido murmurando y señalando. Marcus se frotó la mandíbula. Sus ojos ardían de furia. Te vas a arrepentir de que los escupiera a ambos. Se subió a su auto y se alejó dejándonos parados en la acera rodeados de espectadores celosos. La adrenalina se drenó de mi cuerpo dejándome tembloroso y con náuseas. ¿Qué había hecho? Acababa de agredir a alguien a plena luz del día frente a testigos. Esto fue malo, esto fue muy malo. Sidney tiró de mi brazo. Tenemos que salir de aquí, dijo urgentemente. Nos apresuramos a volver al estudio cerrando la puerta. Detrás de nosotros Sidney caminaba por la habitación pasándose las manos por el pelo. ¿Qué estabas pensando?, preguntó su voz, una mezcla de ira y miedo. Me dejé caer en una silla. La realidad de lo que había hecho hundiéndose en no estaba pensando. Simplemente no podía soportar verlo lastimarte más.
La expresión de Sydney se suavizó. Se arrodilló frente a mí tomando mis manos entre las suyas. Aprecio que quieras protegerme, pero esta no es la manera. Asentí sintiéndome completamente derrotado. Lo sé, lo siento. Probablemente solo he empeorado todo. Nos sentamos en silencio por un largo momento. El peso de la situación presionándonos. Finalmente, Sydney habló. Creo que necesitamos separarnos por un tiempo. Las palabras me golpearon como un golpe físico, sopla lo que Sydney no. Ella levantó una mano con los ojos llenos de lágrimas. Solo escucha, Marcus está escalando, es peligroso y ahora con lo que pasó hoy tengo miedo de lo que pueda hacerte a ti, a mí, a tu carrera. No me importa mi carrera, protesté, pero sí, dijo Sydney con firmeza, y me preocupo demasiado por ti como para dejar que tires todo por mi culpa. Quería discutir para decirle que podíamos enfrentar esto juntos, pero en el fondo sabía que tenía razón. Marcus nos tenía acorralados y necesitábamos reagruparnos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté con mi voz apenas por encima de un susurro. Sydney negó con la cabeza. No lo sé hasta que descubramos cómo tratar con Marcus, hasta que sea seguro. Se inclinó y presionó su frente contra la mía. Esto no es un adiós, murmuró, es solo un intermedio. Solté una risa que estaba peligrosamente cerca de un sollozo. Prometo, dijo sellándolo con un toque que sabía a lágrimas y palabras no dichas mientras veía a Sydney salir del estudio. Mi corazón se sentía como si se estuviera partiendo en dos. Hice una promesa silenciosa de que encontraría una manera de terminar con esto. Manténla a salvo sin importar lo que costara. Los días que siguieron fueron algunos de los más largos de mi vida. El estudio se sentía vacío sin la presencia de Sydney. Su risa ya no resonaba en las paredes. Me lancé a trabajar, tratando de llenar el vacío que había dejado atrás, pero nada podía calmar el dolor en mi pecho. Acordamos minimizar el contacto por seguridad, pero no podíamos soportar cortar lazos por completo. Desarrollamos un sistema de mensajes codificados ocultos a simple vista en las redes sociales. Una publicación sobre el clima podría significar que estaba a salvo. La letra de una canción podría ser un llamado de ayuda. No era mucho, pero fue un salvavidas en la tormenta que estábamos resistiendo. Una noche, sin poder dormir, me encontré navegando por el Instagram de Sydney. Su última publicación fue una foto de una puesta de sol sin el título, la melodía de las olas para cualquier otra persona. Parecería un recuerdo nostálgico de vacaciones, pero yo sabía que era nuestro código para encontrarnos en la playa donde pasamos ese fin de semana perfecto. Mi corazón se aceleró cuando agarré mis llaves y me dirigí. Ya era pasado medianoche. Las calles de Huntington Beach estaban casi desiertas. Cuando llegué a la playa vi una figura solitaria parada en el borde del agua, recortada contra la luz de la luna. Sydney se giró cuando me acerqué. Su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que mis rodillas se debilitaran. Viniste, ella susurró, atrayéndome en un fuerte abrazo. Siempre, murmuré en su cabello, respirando su aroma familiar. Nos quedamos allí por un largo momento, simplemente abrazados, el sonido de las olas proporcionando un telón de fondo relajante. Finalmente Sydney apartó la mirada buscando la mía. No pude alejarme más tiempo. Ella dijo, te extraño mucho, Nora. Yo también te extraño, cariño, respondí ahuecando su rostro entre mis manos. ¿Cómo estás aguantando? Sydney suspiró inclinándose hacia mi toque. Ha sido difícil, pero hay buenas noticias. El álbum está generando mucho revuelo. El sello quiere lanzar el primer sencillo el mes que viene. Sentí una oleada de orgullo mezclada con una punzada de tristeza. La estrella de Sydney estaba ascendiendo tal como esperábamos, pero no estaba allí para compartir su triunfo. Eso es fantástico, sí, dije forzando una sonrisa. Siempre supe que triunfarías. Ella debió haber sentido el conflicto en mi voz porque tomó mi mano, apretándola suavemente. Nada de esto habría sucedido sin ti, Nora.
Eres parte de este éxito tanto como yo. Caminamos por la playa hablando en voz baja sobre todo y nada. Sydney me contó los últimos desarrollos en su carrera y yo compartí algunos chismes de la industria. Casi se sintió normal, como si fuéramos solo dos amantes disfrutando de un paseo a la luz de la luna, pero la realidad nunca estuvo lejos. Mientras nos acercábamos a una zona más poblada de la playa, Sydney tensó sus ojos moviéndose. Nerviosamente. Deberíamos irnos, dijo con voz tensa. No es seguro estar al aire libre. Así asentí, aunque cada fibra de mi ser se rebeló contra la idea de dejarla ir otra vez. Regresamos a donde habíamos estacionado, demorándonos junto a nuestros autos. ¿Cuándo puedo verte de nuevo?, pregunté, odiando lo desesperada que sonaba. Sydney se mordió el labio. Un hábito que encontré entrañablemente familiar. No lo sé, pero pronto espero no poder seguir haciendo esto. Nora, siendo parte me está matando a mí también, lo admití. Ya encontraremos algo, lo prometo. Ella se inclinó tocándome con una pasión que me dejó sin aliento. Cuando finalmente nos separamos había lágrimas en sus ojos. Te amo, susurró las palabras enviando una sacudida a través de mi sistema. Era la primera vez que alguno de los dos lo decía en voz alta. Te amo también, respondí, mi voz cargada de emoción. La vi alejarse, mi corazón al mismo tiempo más lleno y más vacío de lo que había estado en semanas. Los siguientes días pasaron como un borrón. Estaba tan atrapado en pensamientos sobre Sydney y nuestra reunión clandestina que casi me pierdo la noticia. Fue mi asistente quien me lo hizo notar, irrumpiendo en mi oficina con los ojos muy abiertos. ¿Has visto esto?, preguntó acercándome su teléfono. Lo tomé. Mi sangre se heló mientras leía el titular: el apasionado romance de la estrella en ascenso Sydney García en el estudio. Reveló que el artículo estaba lleno de fotos granuladas de Sydney y yo, claramente tomadas sin nuestro conocimiento. Había fotos de nosotros tomados de la mano afuera del estudio, compartiendo momentos íntimos en restaurantes, incluso una borrosa imagen de nuestro encuentro en la playa. El texto estaba lleno de especulaciones lascivas sobre nuestra relación, pintándola como un romance escandaloso entre un veterano de la industria y un artista emergente. Mi primer instinto fue pánico. Esto era exactamente lo que habíamos estado tratando de evitar, pero a medida que leía más, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. La reacción pública en la sección de comentarios fue abrumadoramente positiva. La gente lo llamaba una hermosa historia de amor, elogiando la valentía de Sydney por ser abierta sobre sus necesidades físicas. Agarré mi teléfono, mis dedos temblando mientras llamaba. El número de Sydney iba directo al buzón de voz. Lo intenté una y otra vez, volviéndome más frenético con cada llamada sin respuesta. Finalmente, después de lo que parecieron horas, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sydney, 2 palabras que hicieron que mi corazón se detuviera. Él sabe. Esas 2 palabras me enviaron a entrar en pánico. Intenté llamar a Sydney otra vez, pero su teléfono estaba apagado. Mi mente se aceleró con los peores escenarios posibles. ¿Y si Marcus la tenía? ¿Y si la lastimaba? No podía quedarme aquí sentado sin hacer nada. Agarré mis llaves y salí corriendo del estudio, ignorando las llamadas preocupadas de mi asistente. Mientras corría por las calles de Huntington Beach, traté de pensar lógicamente a dónde iría Sydney, donde se sentiría segura. Entonces me di cuenta: el campamento donde nos conocimos por primera vez era una posibilidad remota, pero era todo lo que tenía. El viaje se sentía interminable, cada minuto extendiéndose en una eternidad. Cuando finalmente llegué al campamento, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras a través de los árboles. Escaneé el área frenéticamente, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y luego lo vi. Un viejo coche destartalado aparcado en un lugar apartado cerca del borde del terreno. Casi tropecé con mis propios pies en mi prisa por llegar a ella. Cuando me acerqué, la vi sentada junto a un pequeño fuego con las rodillas dobladas hacia el pecho. Levantó la vista cuando me acerqué. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Nora, susurró, su voz débil de alivio. Me encontraste.
Caí de rodillas a su lado, atrayéndola a un fuerte abrazo. Por supuesto que te encontré, murmuré en su cabello. Siempre te encontraré. Nos sentamos así durante un largo momento, simplemente abrazados. Finalmente Sidney se apartó secándose los ojos. Él apareció en mi apartamento, dijo con voz temblorosa. Marcus, tenía copias impresas de todas esas fotos. Estaba tan enojado. Nora, nunca lo había visto así antes. Una oleada de R protectora brotó dentro de mí. ¿Te lastimó?, pregunté. Mi voz era baja y peligrosa. Sidney negó con la cabeza. No, no físicamente, pero por las cosas que dijo, se estremeció. Amenazó con arruinarlo todo, mi carrera, tu reputación, todo. Tomé sus manos entre las mías, apretándolas suavemente. Escúchame, Sid, no puede arruinar nada. Fotos ya están ahí y sabes que a la gente le encanta, lo llaman una hermosa historia de amor. Los ojos de Sidney se abrieron con sorpresa. Realmente asentí, una pequeña sonrisa tirando de mis labios. Realmente la industria se está uniendo detrás de ti, detrás de nosotros. Por primera vez desde que llegué vi un destello de esperanza en los ojos de Sidney, pero se desvaneció rápidamente. ¿Pero qué pasa con Marcus?, preguntó. Aún no va a parar. Nora aún está obsesionado. Respiré hondo, robándome a mí mismo por lo que estaba a punto de sugerir. Que creo que es hora de que luchemos de verdad esta vez. Sidney me miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que reunimos evidencia, cada mensaje amenazante, cada regalo no deseado, cada vez que aparece sin invitación. Lo documentamos todo y se lo llevamos a la policía. Sidney se mordió el labio considerando. ¿Realmente crees que eso funcionará? No lo sé, lo admití, pero sí sé que estoy cansada de vivir con miedo de verte sufrir. Tenemos que intentar algo, asintió lentamente, la determinación reemplazando el miedo en sus ojos. Está bien. Hagámoslo. Pasamos el siguiente paseo, unas horas revisando el teléfono de Sidney y haciendo capturas de pantalla de cada mensaje y correo electrónico amenazante de Marcus. Me contó sobre cada encuentro, cada vez que había aparecido sin invitación, y lo escribí todo meticulosamente mientras trabajábamos. Pude ver que el ánimo de Sidney se elevaba. Había algo empoderador en actuar, en contraatacar en lugar de simplemente esconderse. Era pasada la medianoche cuando finalmente terminamos. El fuego se había apagado a brasas que proyectaban un suave resplandor sobre nuestro espacio de trabajo improvisado. ¿Y ahora qué?, preguntó Sidney, ahogando un bostezo. Ahora, dije, reuniendo nuestras pruebas, descansaremos un poco y mañana iremos a la policía. Sidney asintió y luego dudó. Nora, ¿te quedarás conmigo esta noche? No quiero estar solo. Mi corazón se hinchó de amor por esta valiente y hermosa mujer. Por supuesto, cariño. Siempre nos acurrucamos juntos en la parte trasera del auto de Sidney, una maraña de extremidades y calor compartido. Mientras Sidney se quedaba dormida, su cabeza en mi pecho, me permití sentir un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podríamos poner fin a esta pesadilla. A la mañana siguiente manejamos a la comisaría. Nuestro expediente de pruebas apretado en mis manos. El oficial que tomó nuestra declaración parecía escéptico al principio, pero a medida que le exponíamos el alcance del acoso de Marcus, su expresión se volvió más seria. Esto es bastante extenso, dijo, hojeando nuestra documentación. Tendremos que investigar más a fondo, pero creo que tiene un caso sólido para una orden de restricción. Al menos la mano de Sidney se apretó alrededor de la mía ante esas palabras. Una orden de restricción no era una solución mágica, pero fue un comienzo, una forma de contraatacar. Cuando salimos de la estación, Sidney se giró hacia mí. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. La acerqué presionando un toque en su frente. Ahora esperamos y no dejamos que Marcus gane. Tienes un álbum para terminar, recuerda. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Sidney. ¿Me ayudarás?
No creo que pueda hacer esto sin ti. Los caballos salvajes no podrían arrastrarme lejos, lo prometí. Caminamos de la mano de ida y vuelta al auto, listas para enfrentar lo que viniera después. Juntas las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales y sesiones de estudio. Nos dedicamos a terminar el álbum de Sydney usando la música como refugio de la tormenta que rugía a nuestro alrededor. La orden de restricción contra Marquez fue otorgada, pero se sintió como un escudo endeble contra su obsesión. El día que se entregó la orden, Sydney y yo estábamos en el estudio trabajando en la mezcla final de su sencillo principal. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de nuestro abogado confirmando que Marquez había sido notificado oficialmente. Está hecho, dije mostrándole el mensaje a Sydney. Ella asintió, su cara una mezcla de alivio y aprensión. ¿Crees que hará la diferencia? Desearía poder darle un sí definitivo, pero ambos sabíamos que era un comienzo, dije en cambio apretando su mano. Ahora deja que te convierta en una estrella. Nos sumergimos de nuevo en la música, perdiéndonos en el ritmo y la melodía. La voz de Sydney se elevó a través de los altavoces, cruda y poderosa, mientras las notas finales se desvanecían. Nos miramos, una realización compartida. Amanecer, eso es todo. Respiré. Ese es el indicado. Los ojos de Sydney se abrieron. ¿De verdad? Creo que sí, asentí. Ya estaba tomando el teléfono para llamar al sello. Confía en mi cariño, esto los va a impresionar. Al día siguiente presentamos el álbum terminado a los ejecutivos del sello. Mientras sonaba la última pista, la sala quedó en silencio por un momento. Luego, como un maldito rompimiento, estallaron en aplausos. Esto es increíble. La cabeza de una ANR dijo efusivamente. Sydney, tienes una voz que aparece una vez en una generación. Tenemos que sacar esto ahora. Sydney sonrió, su mano encontrando la mía debajo de la mesa. Lo habíamos hecho a pesar de todo lo que habíamos creado, algo hermoso, pero nuestro triunfo duró poco, ya que salimos de las oficinas del sello cabalgando en lo alto de nuestro éxito. Nos encontramos con un mar de cámaras destellando y periodistas gritando. Sydney, ¿es cierto que estás en una relación con tu productora Nora? ¿Cómo respondes a las acusaciones de aprovecharte de un joven artista, Sydney? ¿Qué hay de la orden de restricción contra tu exnovio? Nos congelamos abrumados por la embestida. Instintivamente me moví hacia Shield Sydney, pero ella me sorprendió dando un paso adelante con la barbilla levantada desafiante. Sí, dijo con voz clara y fuerte. Nora y yo estamos en una relación. Es la persona más talentosa y compasiva que conozco y estoy orgulloso de estar con ella. Los reporteros se volvieron locos gritando más preguntas. Pero Sydney no había terminado. En cuanto a la orden de restricción, sí, es cierto, mi exnovio me ha estado acosando y hemos tomado acciones legales para protegernos. No dejaré que el miedo o los prejuicios dicten mi vida o mi música. Se giró hacia mí, sus ojos brillaban con determinación. Nora, ¿tienes algo que agregar? Por un momento me quedé sin palabras de asombro por esta increíble mujer a mi lado. Luego encontré mi voz, solo que soy la persona más afortunada del mundo por ser parte del viaje de Sydney, tanto personal como profesionalmente. Su talento habla por sí solo y me siento honrado de ayudar a llevar su música al mundo. Nos abrimos paso entre la multitud, ignorando el continuo bombardeo de preguntas. Una vez que estuvimos a salvo en el auto, Sydney soltó una risa temblorosa. Dios, no puedo creer que acabo de hacer eso, dijo pasándose una mano por el cabello. Me incliné, acerqué y la toqué, vertiendo todo mi amor y orgullo en ella. Eras increíble, murmuré contra sus labios. Los siguientes días fueron un caos. Nuestra conferencia de prensa improvisada estuvo en todas las noticias y las redes sociales. Los artículos de opinión debatieron la ética de nuestra relación, mientras que los blogs de música vibraban con anticipación por el álbum de Sydney. Pero en medio de la tormenta sucedió algo inesperado. El apoyo comenzó a llegar de todos los rincones de la industria. Otros artistas LGBTQ se acercaron ofreciendo palabras de aliento y solidaridad a los fanáticos. Inundó las redes sociales de Sydney con mensajes de amor y aceptación. Una noche, mientras estábamos sentados en mi sofá
desplazándonos por el flujo aparentemente interminable de comentarios de apoyo. Sydney se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Nunca pensé que podría ser así, dijo en voz baja. Tenía tanto miedo de estar fuera de la gente que conoce mi verdadero yo, pero ahora la acerqué presionando un toque en su sien. Ahora te ven como la persona increíble que eres. Se acurrucó a mi lado, un suspiro de satisfacción escapó de sus labios. Gracias Nora por todo, creyendo en mí por estar siempre a mi lado, prometí que mi corazón se llenaba de amor. El día del lanzamiento del álbum llegó en una oleada de entrevistas y apariciones promocionales. Sydney era una entrevistadora natural y encantadora, tanto para los entrevistadores como para el público con su honestidad y humor. Observé desde un costado, rebosante de orgullo, a medida que las cifras de ventas del primer día llegaban, se hizo evidente que teníamos un éxito en nuestras manos. El sencillo de Sydney se disparó a la cima de las listas y el álbum fue aclamado como un debut innovador. Celebramos esa noche con una pequeña reunión de amigos cercanos y seguidores de la industria mientras Sydney pronunciaba un emotivo discurso agradeciendo a todos por su apoyo. Sus ojos encontraron los míos entre la multitud. El amor y la gratitud que vi allí me dejaron sin aliento. Más tarde, mientras bailábamos lento en un tranquilo rincón, Sydney se inclinó cerca. Quiero dedicarte el álbum, nos susurró. Me aparté un poco sorprendido. ¿Estás seguro? ¿No crees que sea demasiado? Ella negó con la cabeza, una suave sonrisa jugando en sus labios. Es perfecto, eres mi melodía de medianoche. Recuerdo, me reí recordando nuestra primera noche junto a la fogata. ¿Cómo podría olvidarlo? Mientras nos balanceábamos al ritmo de la música rodeados de personas que apoyaban y celebraban nuestro amor, sentí una sensación de paz apoderarse de mí. Habíamos enfrentado nuestros miedos, nos enfrentamos a nuestro demonio, y salimos más fuertes del otro lado. El camino por delante puede que no sea fácil, pero con Sydney a mi lado estaba listo para cualquier cosa. 6 meses después del lanzamiento del álbum debut de Sydney, nos encontramos nuevamente en Huntington Beach, esta vez buscando casa. El éxito de Midnight Melodies había superado incluso nuestras expectativas más locas y Sydney era ahora una estrella de buena fe. Decidimos que era hora de echar raíces para crear un espacio que fuera verdaderamente nuestro. Mientras caminábamos de la mano por la playa, Sydney señaló con entusiasmo una hermosa propiedad frente al mar. Mira Nora. Es perfecta, me reí acercándola más despacio. Superstar, ni siquiera hemos visto el interior todavía, pero tan pronto como cruzamos la puerta principal supe que tenía razón. El área de estar de planta abierta daba al océano, enormes ventanas que dejaban entrar arroyos del dorado sol de California. Ya podía imaginarnos aquí, Sydney tocando su guitarra mientras yo jugaba con mezclas en mi computadora portátil, el sonido de las olas proporcionando el fondo perfecto. Hicimos una oferta ese día y un mes después nos estábamos mudando. Mientras desempacábamos cajas y discutíamos de buen humor sobre dónde colgarlas obras de arte, me maravillé de lo lejos que habíamos llegado. La industria de la música nos había abrazado de todo corazón. Nuestra relación, una vez una fuente de miedo y secretismo, ahora se celebraba como un símbolo de amor que conquista todo. Nos habíamos vuelto inesperados defensores de los derechos LGBTQ en la industria, usando nuestra plataforma para presionar por una mayor representación y aceptación. Marcus se había desvanecido en el fondo. La orden de restricción y el escrutinio público finalmente lo obligaron a dar marcha atrás. A veces todavía pillé a Sydney mirando por encima del hombro. Los viejos hábitos tardaban en morir, pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Una noche, mientras estábamos sentados en nuestro nuevo balcón viendo la puesta de sol, Sydney se volvió hacia mí con un brillo travieso en los ojos, así que dijo, intentando y sin poder mantener una línea recta: cara, he estado pensando en mi próximo álbum. Levanté una ceja tocando. Oh, y qué brillantes ideas se te han ocurrido. Es hermosamente tuya. Se mordió el labio de
Repente luciendo nerviosa, bueno, estaba pensando que tal vez podríamos escribirlo juntos como socios en todo el sentido de la palabra. Mi corazón dio un vuelco. Habíamos colaborado antes, por supuesto, pero esto se sintió diferente. Esto se sintió como un nuevo comienzo. Me sentiría honrado, dije inclinándome para tocarla suavemente. Los siguientes meses fueron un torbellino de creatividad. Montamos un pequeño estudio en la casa y pasamos largas noches creando melodías y letras. Nuestros diferentes estilos y experiencias se combinaron maravillosamente, creando algo verdaderamente único a medida que trabajábamos. Nuestra relación profundizó, la pasión compartida, las sesiones de lluvia de ideas a altas horas de la noche, la emoción de crear algo juntos. Todo sirvió para acercarnos aún más. Una noche, cuando le dimos los toques finales a lo que ambos acordamos que era la canción destacada del álbum, Sydney se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con lágrimas derramadas. Nunca pensé. Podría ser tan feliz, dijo suavemente, me has dado todo, Nora, una carrera, un hogar, un amor que nunca pensé que merecía. Tomé su rostro entre mis manos, abrumado por la profundidad de mis sentimientos por esta increíble mujer. Me has dado tanto cariño, trajiste la música de vuelta a mi vida cuando pensé que la había perdido para siempre. Nos quedamos allí un largo momento, frentes juntas, disfrutando del amor que habíamos encontrado. Against All Odds, el día que presentamos el nuevo álbum al sello, fue estresante. Habíamos derramado nuestros corazones y almas en cada pista y el pensamiento de que alguien no entendiera nuestra visión era aterrador, pero no teníamos por qué preocuparnos. Cuando las últimas notas se desvanecieron, la sala estalló en aplausos. El exasesor del sello se secó una lágrima sacudiendo la cabeza con asombro. Esto es extraordinario, dijo, se han superado a sí mismos. Esto no es solo un álbum, es una historia de amor con música. Sydney me sonrió apretando mi mano debajo de la mesa. Lo habíamos hecho juntos. La fiesta de lanzamiento del álbum fue un asunto repleto de estrellas. Pero todos podía concentrarme en Sydney. Ella estaba radiante, trabajando en la sala con facilidad. Su risa se extendía por encima del bullicio de la conversación mientras subía al escenario para interpretar nuestro sencillo principal. Sus ojos encontraron los míos entre la multitud. Esta canción está dedicada a mi pareja, mi amante, mi melodía de medianoche, dijo en el micrófono, su voz llena de emoción. Nora, esto es para ti. Cuando sonaron los primeros acordes, sentí lágrimas pinchar mis ojos. La letra que habíamos escrito juntos me invadió, un testimonio de nuestro viaje, nuestro amor, nuestra pasión compartida por la música. Más tarde noche mientras bailábamos lento en nuestra sala de estar. El sonido de las olas se mezclaba con las suaves notas de nuestro álbum sonando de fondo. Sydney me miró con esos penetrantes ojos azules que me habían cautivado desde el principio. Gracias, susurró, por creer en mí, por amarme, por ser mi hogar. La acerqué más, abrumado por el amor que sentía por esta mujer. Siempre, murmuré en su cabello, tú y yo, Sid, siempre. Mientras nos balanceábamos con la música que habíamos creado juntos, sabía con absoluta certeza que este era el lugar al que pertenecía, en esta casa junto al mar, con el amor de mi vida en mis brazos y nuestra música llenando el aire. Enfrentamos nuestros miedos, resistimos las tormentas y salimos más fuertes del otro lado, y ahora aquí estábamos viviendo nuestro sueño. Dos mujeres enamoradas haciendo música, cambiando el mundo a nuestra manera. Cuando los labios de Sydney se encontraron con los míos en un tierno toque, sonreí contra su boca. Esto fue más que un final feliz, este fue un hermoso comienzo.